caso del tema de hoy, lo que vamos a hablar es juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, si bien en un primer momento vamos a hacer una revisión de todas las normas que podemos aplicar en un caso vinculado con alguna connotación de género o en un caso de violencia laboral en general, que podría ser contra un varón también, bueno, si bien primero vamos a analizar las normas, después hacia el final me gustaría centrarme especialmente en algunas herramientas procesales y en algunas cuestiones jurisprudenciales, porque este es un tema que está empezando a rodar, ¿no? El convenio de la OIT es del 2019, recién entró en vigencia en la Argentina hace 2 años, entonces recién estamos empezando a aplicarlo. La ley 26485, que es otra herramienta importante, es del 2009, pero en algunos lugares no es tan conocida y muchas veces no tenemos herramientas procesales. Por ejemplo, la Justicia Nacional, la ley 26485 no fue reglamentada o no hemos adherido a las pautas procesales. Entonces, ahí tenemos una cuestión, muchos de quienes integramos la magistratura entendemos que si no hay norma procesal la tenemos que inventar, tenemos que aplicar analógicamente otras y si no hay norma de fondo tenemos que aplicar analógicamente otras y especialmente las de rango superior, ¿no? Porque justamente nos encontramos con infinidad de casos. Hoy la doctora me comentaba uno muy interesante, que hay una laguna normativa y bueno, y ahí hay que agudizar la creatividad y el doctor comentaba también hace un momento otro caso donde él le dio una solución también innovadora. Bueno, estamos haciendo camino al andar y lo interesante de estas actividades, en mi opinión, es este intercambio de experiencias, porque como estamos probando y viendo a ver qué nos da mejor resultado y por dónde el camino se hace más adecuado y donde la víctima recibe una mejor tutela, y bueno, vamos probando y corrigiendo los errores, ¿no? Hay pronunciamientos, cuando hablemos de los pronunciamientos, les voy a contar uno que dicté yo hace un tiempo y que después salieron otros, la Cámara lo confirmó, pero después salieron otros sobre temas similares y yo digo, uy, tendría que haber tomado esto, tendría que haber hecho lo otro. No, uno va aprendiendo y por eso me parece que es interesante estas cuestiones. Entonces, vamos a analizar en primer lugar el marco jurídico, luego vamos a referirnos a qué es la discriminación laboral, qué es la violencia laboral, qué es la violencia contra las mujeres, qué tipos y modalidades de violencia contempla la ley 26485, para después plantearnos qué es esto de juzgar con perspectiva de género, para lo cual es, creo yo, un requisito previo el capacitarnos con perspectiva de género, aplicar la ley Micaela, capacitarnos e ir perfeccionando esas capacitaciones para ir ayornando y mejorando nuestros pronunciamientos. En materia de normas, básicamente las más importantes tienen que ver con la Constitución Nacional, por supuesto, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, los convenios de la OIT, 100, 111, 156, 190, y Belém do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y en leyes fundamentalmente tenemos como herramientas la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Antidiscriminatoria, la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres frente a todas las formas de violencia y la Ley de Identidad de Género. Porque si bien las normas comenzaron pensando en la protección de la mujer, como hizo la Ley de Contrato de Trabajo allá en la década del 70,
y luego se empezó a analizar el tema como que no podía restringirse exclusivamente a las cuestiones ligadas a la maternidad, había que ir más allá, y entonces ya la CEDAW y ya la ley 26485 empiezan a hablar de discriminación, de violencia en sus distintos tipos y modalidades, y bueno, y después empezamos a pensar en que esta consideración binaria, hombre-mujer, varón-mujer, en algunos casos no nos resolvía situaciones concretas de las que se nos presentan en la vida laboral y en las causas judiciales, y empezaron a aparecer las situaciones vinculadas a la identidad de género, matrimonio igualitario y toda esta consideración del género como algo más abarcador que la cuestión estrictamente del sexo, ¿no? Y lo primero que les decía vamos a tratar de definir es qué se entiende por discriminación. Cuando hablamos de discriminación, en realidad en lo que vamos a pensar, porque el término, si uno lo busca en el diccionario, tiene diferentes acepciones, ¿no? En el sentido en el que nosotros lo entendemos en este contexto y en nuestras causas jurídicas, cuando alguien viene, en nuestras causas judiciales, cuando alguien viene a plantear una situación de discriminación, de lo que estamos hablando es de la postergación, de la segregación o de la exclusión de una persona de aquello que se le reconoce al grupo, a la generalidad, ¿sí? De una persona o de un grupo. Pero no porque sí, no arbitrariamente, no caprichosamente, sino por su pertenencia a un colectivo, por su pertenencia a un grupo determinado, porque integra una categoría determinada, porque tiene determinados rasgos, porque tiene determinada militancia, porque tiene determinada religión, determinada nacionalidad, ¿sí? Y si bien las normas al principio hablaban de raza, sexo, religión, opinión política, también con el correr de los tiempos y a partir de que se fueron profundizando los estudios relativos a la discriminación y los estudios de género, nos empezamos a dar cuenta de que como es una situación, una problemática que está arraigada en las pautas de comportamiento y de interrelación social, va variando, ¿sí? Las causales por las cuales se discriminan. En una época se discriminaba a las personas, yo me acuerdo que cuando era joven y empezó toda esa historia de los tatuajes, mi abuela me decía, nunca se te ocurra tatuarte los brazos porque después en las entrevistas de trabajo no te toman por los brazos tatuados. Bueno, hoy en día el tema de los tatuajes, pero en una época era una situación donde uno, o sea, había como una analogía con lo tumbero, ¿no? Luego empezó a aparecer esta cuestión de los piercings, de las perforaciones. Cuando empezó la lucha por la discusión de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, esta discusión entre los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, en muchos casos generaron situaciones muy graves de discriminación. Hace algún tiempo salió en un medio de comunicación el caso de una chica que había postulado para un trabajo y que había pasado todas las etapas de selección, le habían dicho que se haga el preocupacional y de pronto alguien entró a curiosear en sus redes sociales y vio fotos de ella con un pañuelo verde o en una marcha de los pañuelos verdes y la llamaron y le dijeron, mirá, no, cambiamos de opinión, ¿sí? Bueno, aparecen nuevas circunstancias de discriminación, ¿sí? Nuevas causales que pueden dar lugar a segregar, apartar, marginar a alguien por su pertenencia o por tener determinadas ideas o por tener una militancia o por vivir de determinada forma o por vestirse o por su contextura física o por su estado de salud o por su situación social, ¿no? De eso estamos hablando. Y cuando hablamos de cuestiones de género, tenemos que introducir el concepto de los estereotipos de género. ¿Y a qué llamamos un estereotipo de género? A lo que socialmente se espera, se supone
que hace, piensa, dice un varón o una mujer por ser varón o por ser mujer. ¿Sí? Entonces, bueno, las mujeres son tiernas, son frágiles, son sensibles, los varones son deportistas, son racionales, son cerebrales, son fuertes, no lloran. ¿Sí? Esto de los estereotipos de género. Y vamos a ver que esto de los estereotipos de género aparece de la misma manera que los estereotipos de otra índole, los estereotipos raciales, los estereotipos religiosos, ¿sí? Aparece y está en la base de todo acto o conducta discriminatoria o de muchas situaciones de violencia, ¿sí? Hay una estrecha relación entre los prejuicios, los estereotipos, estas formas de comportamiento social que están tan arraigadas, ¿sí? Y la discriminación o la violencia, y en particular, por distintas razones, y en particular por razón de género. Pero cuando además, entre las partes, entre víctima y agresor, por llamarlo de alguna manera, existe una situación de subordinación, de dominación, de asimetría de poder, los efectos se potencian, la situación adquiere más gravedad. Y más aún cuando la víctima además integra diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Imaginemos, no es lo mismo. Y saquémoslo de lo laboral, o llevémoslo también a lo laboral. Una mujer víctima de violencia en su lugar de trabajo. No es lo mismo si es una mujer joven, con un título profesional, con una carrera, sin responsabilidades familiares, ¿sí? Que, digamos, si en algún punto el círculo de violencia se hace demasiado grave, pesado, insostenible, puede fácilmente decir, bueno, si no me dan respuesta, si no puedo salir de otra forma, me voy, renuncio, me busco otro trabajo. ¿Sí? Ahora, una mujer de determinada edad, con responsabilidades familiares, con poca formación profesional, y lo va a pensar muchas veces, y probablemente acepte situaciones y tratos denigrantes, humillantes o situaciones de violencia, porque siente que no puede dejar ese puesto de trabajo, que no puede perder ese puesto de trabajo, y por ahí ni se anime a denunciar o a buscar algún tipo de ayuda por temor a que la despidan, ¿sí? Entonces, la violencia no es que es una práctica exclusivamente de determinadas clases sociales o económicas, pero ¿sí? Hay, cuando sumo vulnerabilidades, hay como más dificultades para romper el círculo de violencia. No es lo mismo, y digamos, y ejemplos hay un montón, ¿no? No es casual la trata. La trata es una forma de violencia, la más extrema, ¿no? ¿Y quiénes son víctimas más frecuentes de trata? Chicas jóvenes que están solas o con muchas necesidades económicas, ¿sí? Que es exclusivamente, no, le puede pasar a muchas otras personas, pero son como víctimas más fáciles. Entonces, cuando sumamos vulnerabilidades, el daño, los efectos de la discriminación, de la violencia, se potencian. Y yo les decía, hay aquí arraigados estereotipos de género o de otra índole, ¿sí? Completen los puntos suspensivos y se van a dar cuenta que hemos escuchado en los almuerzos de familiar, en las reuniones de amigos, en los lugares de trabajo, todas las mujeres manejan mal, todos los hombres son violentos, todas las personas de tal raza son tal cosa, todas las personas de tal religión son tal otra, todos los petizos tal, todos los que no escuchan tal cosa, todas las mujeres que se visten provocativas tal otra, digamos, esos son estereotipos. Y cuando uno empieza a indagar en las situaciones de discriminación y de violencia, generalmente lo que subyace es un estereotipo. Y así lo prevén las normas. Por ejemplo, la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
Ya en el preámbulo dice que para lograr avances en materia de discriminación contra la mujer hay que lograr modificar esos estereotipos de género, ese papel tradicional del varón y la mujer al interior de la familia, porque por eso están tan arraigados, porque, digamos, vienen desde nuestras edades más tempranas, escuchamos estas frases, las escuchamos en la familia, lo escuchamos en la escuela, lo escuchamos en los lugares de trabajo, en los grupos de amigos, en el club, ¿no? Y por eso vamos a ver que todas las normas ponen foco en la importancia de remover los estereotipos, especialmente los de género. ¿Sí? El artículo 5 de la Convención dice algo similar. ¿Sí? Y de alguna forma no es casual esto, porque las mujeres nos hemos ido incorporando al mundo del trabajo reproduciendo esos estereotipos. No es casual que hay más mujeres en algunas actividades ligadas al cuidado, al servicio, ¿sí? Enfermería, educación primaria, educación inicial, y que aún en actividades como la justicia, por ejemplo, si ustedes miran el mapa de género, suele haber más mujeres en algunos fueros: familia, laboral, seguridad social, a veces menores. Ahora penal económico, contencioso administrativo, los fueros donde se dirimen cuestiones que no hacen a la asistencia, a la protección, a la tutela de vulnerables, ¿no? Donde se dirime más el poder, suele ser en la Justicia Nacional hay cámaras íntegramente de varones, donde no hay una mujer ni la hubo nunca. ¿Sí? Penal económico es uno de los fueros donde los delitos económicos es uno de los fueros donde no hay prácticamente mujeres, y menos en la magistratura, ¿sí? Y bueno, esto es como nos hemos incorporado al mundo del trabajo, reproduciendo esos estereotipos. Sabemos que no es lo mismo sexo, género o identidad de género, ¿sí? Se conceptualizan diferentes, si una cosa es el sexo biológico, otra cosa es el género, otra cosa es la orientación sexual, otra es la identidad de género y otra incluso es la expresión de género. Vieron que cada día aparecen nuevos, ¿sí? Por eso cuando se habla de estos grupos se dice LGBTIQ y el más. ¿Qué quiere decir el más? Que pueden seguir apareciendo nuevas expresiones o identidades de género. Bueno, no vamos a hacer juicio de valor, son decisiones individuales de personas que eligen vivir, expresarse o relacionarse de determinada manera, ¿sí? Y la ley en la Argentina ampara estas situaciones, porque por eso tenemos ley de identidad de género, por eso tenemos matrimonio igualitario. Bueno, si seguimos con las normas, Constitución Nacional, ustedes saben que en la Constitución Nacional se habla de la igualdad de distinta manera según el momento histórico en que la norma se incorporó al texto constitucional. ¿Sí? Entonces tenemos el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es esa mirada de la igualdad formal. Todas las personas somos iguales ante la ley, se terminó el problema. Si a todos se nos aplica la ley, no hay más problema de discriminación. Bueno, la visión propia de esa época, de las constituciones clásicas, de las constituciones liberales. Con la reforma del 57 y la incorporación del 14 bis, la igualdad en las relaciones particulares, en las relaciones privadas, la igualdad en el mundo del trabajo, igual remuneración por igual tarea, condiciones dignas y equitativas de labor. Y ustedes saben que la norma laboral, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que cuando una cuestión no está prevista en la ley laboral, hay que ir a las leyes análogas, hay que ir a los principios generales del derecho, la equidad, la buena fe y la justicia social, ¿no? Entonces, hay como toda una orientación en la ley de contrato de trabajo que está muy ligada a esto de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor. Y la reforma del 94, que fue la que incorporó una nueva mirada
incorpora esta noción de igualdad efectiva de oportunidades. Y esto es importante para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el 75, inciso 23 dice, vieron que el 75 es la norma de las atribuciones del Congreso, ¿sí? Legislar o implementar medidas de acción positiva que garanticen igualdad efectiva de oportunidades, en particular, dice el 75, inciso 23, para mujeres, ancianos, niñez y discapacitados, ¿sí? Personas con discapacidad, personas ancianas, infancias y mujeres. En particular, dice, no es únicamente, especialmente hay que proteger a esos grupos. ¿De qué manera? Garantizándoles igualdad efectiva de oportunidades. ¿Por qué? Porque el legislador presupone que por su condición están en una situación de desigualdad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que su condición de persona de edad avanzada, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día las personas de edad avanzada, cuando todos los trámites son por internet, tienen una enorme dificultad. ¿Sí? A mí me pasa con mis padres, que para pedir turno, para autorizar las órdenes, para comprar los remedios, para todo hay que mandar mail a la obra social o a la prepaga. Y personas ancianas no pueden hacer esos trámites. Y si no tienen a alguien en la familia, bueno, es una situación de desigualdad estructural. Su propia condición les implica que hay derechos, y nadie desconoce, tienen derecho a la salud, tienen prepaga o tienen obra social, no lo pueden ejercer, ¿sí? Porque esta noción en lo que piensa es que el problema no es que no tenga los mismos derechos, lo mismo los derechos los tenemos desde la reforma, desde la Constitución del 53. El problema son las oportunidades para ejercer los derechos. Hay personas que por su condición no tienen las mismas oportunidades para ejercer los derechos, ¿sí? Entonces, el 75, inciso 23, dice que adoptar medidas de acción positiva que garanticen igualdad efectiva de oportunidades. Y si bien, si pensamos, ¿no? Para entender el concepto, la vida como una carrera, bueno, la figura, la imagen alude a las responsabilidades familiares, ¿no? Pero cambien el lavarropa y todos los elementos que hacen a las tareas domésticas por la computadora de las personas ancianas, las calles rotas para las personas con discapacidad o con movilidad reducida. Esta charla para una persona que tiene una disminución auditiva no podría tomarla de la misma manera que ustedes, ¿sí? Entonces, las barreras, los obstáculos a remover son diferentes, pero son obstáculos que impiden o dificultan ejercer los derechos en igualdad de condiciones que el resto, ¿sí? A eso se refiere la norma. Bueno, ahí tienen algunas definiciones, ¿sí? ¿Y cómo hago, cómo logro, cómo adopto esas medidas de acción positiva? Dice, hay que hacer medidas de acción positiva que garanticen igualdad efectiva de oportunidades. Bueno, pensemos, tratar igual a los que son diferentes no me resuelve nada. Si a todas las personas, la primera imagen, les doy el mismo banquito, no resuelvo nada. Siguen teniendo una situación de desigualdad. El mandato es igualdad en igualdad de circunstancias. Si las circunstancias son diferentes, hay que dar un trato diferente, porque tienen diferentes oportunidades, ¿sí? Si yo les doy un banquito adecuado, a su altura, corrijo la desigualdad estructural. Y el objetivo tiene que ser la última imagen, remover las barreras. El día que remuevo las barreras, no hay necesidad de banquito. ¿Qué serían los banquitos? Las políticas públicas o las sentencias judiciales. Cuando en el caso, seguramente ustedes conocerán el caso Cisneros, el de las famosas mujeres que querían manejar los colectivos en Salta. Cuando la Corte dice, bueno, acá hay una situación de desigualdad estructural. ¿Por qué? Porque no toman mujeres,
¿Y por qué no toman mujeres? Porque son mujeres. Porque el ministro de Justicia, el ministro de Transporte, había dicho que las manos de las mujeres salteñas, había dicho en un reportaje, ¿no? Y con esa prueba se resuelve todo el caso. Había dicho que las mujeres salteñas eran conocidas en el mundo entero por su belleza y por su habilidad para hacer empanadas. Por lo tanto, las manos de las mujeres salteñas no estaban hechas para manejar colectivos, estaban hechas para acariciar y para hacer empanadas. O sea, más estereotipo que ese, no es que no las tomaban porque manejaban mal. De hecho, Cisneros lo que plantea es, puedo manejar transporte de escolar, que tiene el mismo tamaño que el transporte público de pasajeros. Transporte escolar podía manejar. Transporte de pasajeros no la llamaban ni a la entrevista, porque la entrevista, los convocatorias eran para varones. ¿Sí? Ella tenía el título habilitante, la licencia habilitante. ¿Qué dice la Corte? Dice, esto es una situación de desigualdad estructural. El 75, inciso 23, o la obligación de garantizar igualdad efectiva de oportunidades, no incumbe solo al Congreso. Alcanza los tres poderes del Estado. Entonces, muchas veces, con nuestra sentencia, tenemos que resolver una situación de desigualdad estructural. Hoy hablábamos al comienzo de la situación de una madre que tiene un hijo esperando un trasplante, ¿sí? Y que el trasplante puede estar un año a la espera de ese trasplante, está internada el niño en Buenos Aires, la madre aislada con él. ¿Y qué hacemos con la licencia de esa madre? ¿Qué hacemos con el ingreso salarial? Una madre con responsabilidades familiares de tal gravedad como es la enfermedad de un hijo, que significa que esté en lista de espera, o sea, que consigue el órgano o se muere, ¿sí? Y que el órgano puede llegar en cualquier momento y tiene que estar preparado para ello, y tienen que estar ambas personas aisladas, y bueno, hay toda una cantidad de requisitos. Eso no lo eligió ella, le pasa porque tiene un hijo menor enfermo. ¿No hay ahí una situación de desigualdad de oportunidades? Porque esta persona puede perder su puesto de trabajo cuando se le agote la licencia. Y la licencia para cuidado de hijo enfermo es la licencia por excedencia, de 3 a 6 meses, cuidado de hijo menor enfermo, salvo que algún convenio colectivo o algún estatuto especial o reglamento indique algo diferente, pero la de la ley es de 3 a 6 meses y es sin salario. ¿Sí? Todas las personas pueden privarse de su salario teniendo un hijo enfermo en una situación de tal gravedad, teniendo que vivir en otra provincia, alquilar, costear su vida ahí, comprar alimentos, pagar remedios, qué sé yo. Bueno, el mandato constitucional, dijo la Corte en Cisneros y en algunos otros, y en Aquino lo dijo también, obliga a los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque hay normas internacionales que también nos obligan. Y si yo no las cumplo, y ahora vamos a ver cuáles son esas obligaciones internacionales, si yo no las cumplo, con mi sentencia puedo estar generando responsabilidad internacional. Y ha habido casos de sentencias, ¿sí?, que generaron responsabilidad internacional. ¿Sí? El caso Espoltore de Laboral, por demora en la tramitación del caso, el caso Atalarrifo contra Chile, el caso Fornerón en Argentina, ¿sí?, donde la sentencia fue una sentencia que se dictó sin perspectiva de género o sin arreglo a las obligaciones asumidas al ratificar las normas del ámbito americano, ¿sí?, sea el pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos, sea la Convención de Belém do Pará, cualquiera de las normas del ámbito americano, nos puede generar responsabilidad internacional en el ámbito de la Corte Interamericana. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el 75, inciso 23, en términos de pensar los alcances de un pronunciamiento judicial, ¿sí?
¿Por qué? Pues yo dudé porque iba a decir las facultades. Bueno, sabemos que la magistratura laboral, en general en todos los ordenamientos, tiene amplias facultades para instruir, dirigir el proceso, hacerlo avanzar, tomar medidas para mejor proveer, ¿sí? Ahora, a veces resolvemos cuestiones que no son estrictamente las que nos pidieron. ¿Pero por qué? Y porque tenemos que cumplir mandatos internacionales o el mandato constitucional. Algún sector de la doctrina procesalista, muy apegada a esto del debido proceso, la bilateralidad y el contradictorio, no se anima. Otros se animan a ir más allá de, y si no tengo norma, la creo pretorianamente, porque en definitiva el amparo nació pretorianamente. A un juez se le ocurrió que esa situación ameritaba un trámite diferenciado y más rápido. Si en Cir y Cot no hubieran decidido darle a ese trámite un impulso diferente y acotarle los plazos y tramitarlo de otra forma, tal vez no teníamos amparo. Después vino la ley, después se incorporó en los códigos y después se incorporó en la Constitución Nacional, pero nació pretorianamente. Y bueno, lo mismo está pasando con algunas medidas que estamos disponiendo y con algunas formas de tramitar estas causas que en algunas jurisdicciones no está reglado el trámite y entonces vamos haciendo camino al andar, como les decía hace un momento. Las normas internacionales. Todas las normas internacionales hablan de la discriminación. ¿Por qué? Porque es un principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos. Si ustedes van al texto de todas esas normas que tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional por el 75, inciso 22, van a ver que en el preámbulo o en alguno de sus artículos está esta frase o algo similar. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Por lo cual, normas que garantizan la igualdad, sea la igualdad ante la ley o sea la igualdad efectiva de oportunidades, hay un montón, ¿sí? Ahí hay constitucionales, hay internacionales y ahora vamos a ver algunas normas de derecho interno. La Corte ha dicho, tanto la nacional como la interamericana, en distintas ocasiones que la obligación de dar un trato igual en identidad de circunstancias, que el principio de no discriminación es un principio del ius cogens, forma parte del núcleo duro del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Y si seguimos pensando en normas que se refieren a la no discriminación, tenemos el artículo 1 de la ley 23.592, la famosa ley antidiscriminatoria. ¿Sí? Que el laboral nos costó aplicarla, pero de a poco la fuimos incorporando. ¿Y qué normas nos definen lo que es violencia contra las mujeres? Bueno, dijimos que la CEDAW no habla de violencia, habla de discriminación, en la norma que tiene igual jerarquía que la Constitución Nacional, pero después una observación del comité que se encarga de aplicar la CEDAW, tiempo después dijo que la discriminación es una de las formas de violencia contra la mujer, la recomendación general número 19. ¿Sí? La discriminación es una de las formas de violencia contra la mujer. La CEDAW, que tiene igual jerarquía que la Constitución Nacional, establece que los estados que lo ratificaron, y nosotros no solo lo ratificamos, sino que le dimos igual jerarquía que la Constitución Nacional, tienen que dictar leyes que prohíban la discriminación. Nosotros tenemos la ley 26.485 con sus, digamos, con sus bondades y insuficiencias, pero tenemos una ley, ¿sí? Y además hay que modificar los patrones socioculturales de conducta, esos estereotipos de género de los que hablábamos al principio. Vamos a ver que están apareciendo sentencias que en situaciones de violencia de género dicen, uy, esto acá
este trato que le daban a esta persona da cuenta de un estereotipo de género. Y yo tengo que hacer algo para modificar eso que está tan arraigado en la empresa. Y mandan a capacitar o mandan a dictar protocolos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos pronunciamientos. ¿Con fundamento en qué? En esa norma y en algunas otras que vamos a hablar ahora. La Convención Interamericana, Belém do Pará, no tiene jerarquía constitucional todavía, pero nos obliga en el ámbito interamericano. Belém do Pará ya habla de violencia contra la mujer. ¿Sí? Belém do Pará dice que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La primera norma que dice que esto es una violación de derechos humanos. Y dice también algo que comentábamos al principio, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, lo que hoy llamamos patriarcado. ¿Sí? ¿Qué obligaciones se derivan de Belém do Pará? Y esto también es importante en términos de juzgar con perspectiva de género. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Dictar legislación y establecer procedimientos legales justos de acceso efectivo, ¿no? Garantizar acceso efectivo a la justicia. ¿Sí? Esto de actuar con la debida diligencia, ojo, que nos incumbe. ¿Por qué nos incumbe? La Corte Interamericana, en el caso, habrán escuchado hablar de los femicidios en Ciudad de Juárez, en el caso González contra Estado de México, conocido como, se me fue ahora, Campo Algodonero, conocido como Campo Algodonero. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Dijo que la policía y el Poder Judicial no actuaron con la debida diligencia para investigar esos femicidios. Y esa ausencia de diligencia, esto de no investigar, de no dar respuesta a la víctima, de demorar el proceso, de decirle venga otro día porque su hija se debe haber ido con el noviecito, esto de no tardar en identificar los cuerpos, esto de no encontrar nunca a los responsables, todo esto, dice la Corte Interamericana, baja como un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres es aceptable, es tolerable, porque no se sanciona. Entonces, el actuar sin la debida diligencia no solo generó responsabilidad internacional, sino que hizo que la violencia contra las mujeres siguiera sucediendo, que siga habiendo femicidios y de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. ¿Sí? ¿Por qué? Por la falta de diligencia en la investigación y en la tramitación de esas causas. Entonces, ojo con esto. Falta de diligencia nos dijeron en Espoltore. No era un caso de género, era un caso de un accidente de trabajo que había demorado, no recuerdo si 10 años, 15 años, y había una víctima esperando su indemnización. Entonces, ojo con las cuestiones donde se involucran situaciones de violencia laboral o de discriminación laboral, en especial contra las mujeres. En el juzgado yo he dado indicación expresa de que cuando se reciben esas causas, inmediatamente me tienen que llamar y avisar, me la tienen que traer. Nosotros ya tenemos todo digitalizado, así que no me traen nada, me avisan que la tengo en el sistema, ¿sí? Porque hay que empezar desde el minuto cero. ¿Por qué? Y porque hay que actuar con la debida diligencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas cuestiones, algunas pautas procesales más. Bueno, ¿qué violencia contra las mujeres? Decíamos, tenemos la CEDAW, tenemos Belém do Pará, tenemos la Ley 26485. La Ley 26485 es la Ley de Protección Integral de las Mujeres frente a todas las formas de violencia. La ley habla del derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Una frase similar hay en Belém do Pará. Y una frase similar vamos a encontrar en el Convenio 190 de la OIT. ¿Por qué? Porque el Convenio 190 de la OIT habla
del derecho a un mundo del trabajo libre de acoso y de violencia. Es decir, la vida libre de violencia contra las mujeres, el mundo del trabajo libre de violencia y acoso, es un derecho fundamental, es un derecho humano, ¿sí? Y es un mandato que emerge de normas internacionales y de normas nacionales, ¿sí? El decreto reglamentario vuelve sobre esta cuestión de la inferioridad o superioridad de uno de los géneros y vuelve sobre la importancia de los estereotipos, ¿sí? Luego el artículo 4 define qué es violencia contra las mujeres en términos generales, ¿sí? El decreto reglamentario vuelve sobre las asimetrías de poder y las prácticas sociales tan arraigadas. Y luego la ley define tipos de violencia, modalidades de violencia contra las mujeres y establece la sanción frente a la violencia contra las mujeres. Los tipos de violencia, las fotos hablan por sí solas y van al artículo de la ley y lo define en cada caso de esta forma. Violencia física, tipo de violencia física, violencia psicológica, tipo de violencia contra las mujeres. Una ley del 2009, una ley de orden público aplicable en todo el país, ¿sí? Violencia sexual, violencia económica y patrimonial. Y fíjense qué interesante, una ley general que habla de la violencia contra las mujeres, cuando habla de la violencia económica y patrimonial, dice que una de las formas de violencia económica y patrimonial es la desigualdad salarial, la famosa brecha salarial de género. ¿Sí? Es el convenio 100 de la OIT, que es de 1951, es el convenio sobre igual remuneración entre varones y mujeres por un trabajo de igual valor. Cuando se discute el 14 bis, en el 57, Argentina ya tenía ratificado el convenio 100 de la OIT. Y de los debates de la Asamblea Constituyente surge que varios convencionales, en sus alocuciones, se referían al convenio 100 de la OIT. La cláusula constitucional está inspirada en el convenio 100, pero queda sin la mención de género. ¿Sí? Queda en términos generales, igual remuneración por igual tarea. ¿Sí? Pasaron 70 años y hoy la OIT sigue diciendo en el mundo entero hay brecha salarial de género. En el mundo entero las mujeres siguen ganando menos y la ley argentina dice eso es violencia económica y patrimonial. Siguen ganando menos en igualdad de circunstancias, en la actividad privada, obviamente. Entre un 20 y un 30% menos. Y además hay otro fenómeno. En general, las mujeres se insertan mayoritariamente en actividades que dentro de las escalas salariales son las menos remuneradas. Trabajo en casas particulares, el 97% de quienes trabajan en casas particulares son mujeres. Enfermería, docencia, cuidado de personas ancianas, de personas discapacitadas, todas actividades altamente precarizadas o con escalas salariales muy bajas. Y los varones en general se incorporan a actividades que en la escala salarial son más importantes, ¿sí? Pensemos petroleros, camioneros, ¿sí? Todas estas actividades que son altamente masculinizadas. Bueno, seguíamos con los tipos de violencia. Violencia simbólica, violencia política, no vamos a entrar en cada una porque si no nos quedamos hasta mañana. Y luego la ley define modalidades. Y cuando habla de las modalidades, menciona la violencia laboral contra las mujeres, ¿sí? Artículo 6. Y cuando menciona la violencia laboral contra las mujeres, la define en el artículo 6, inciso 6, la que discrimina a las mujeres en el ámbito público-privado, vincula la violencia con la discriminación, dice que obstaculiza el acceso, la permanencia, la contratación, ¿sí?
el crecimiento en el mundo del trabajo, con fundamento en razones de su estado civil, maternidad, edad, apariencia física, realización de test de embarazo. Y también dice, violencia contra las mujeres es quebrantar el principio de igual remuneración por igual tarea. Y también es violencia contra las mujeres el hostigamiento psicológico. ¿Sí? Entonces, esta es la definición que tenemos. Hoy no tenemos una ley que defina violencia laboral. Por el convenio 190 la vamos a tener que dictar, violencia laboral en general. Por el convenio 190 la vamos a tener que dictar, porque hoy solo tenemos una ley que define violencia laboral contra las mujeres. ¿Sí? Y cuando hablamos de los daños que se derivan de los diferentes tipos de violencia, recordemos que la ley de contrato de trabajo, digamos, las indemnizaciones laborales son en su esencia indemnizaciones tarifadas. Ahora bien, la ley 23.592 y la ley 26.485 nos llevan al campo de la reparación integral. La ley 23.592, si ustedes recuerdan, dice dejar sin efecto el acto o conducta discriminatoria, lo que en casos de despidos discriminatorios se interpretó como la reinstalación, ¿sí? Lo dijo la Corte en Álvarez con Cencosud, y reparar integralmente los daños y perjuicios derivados de la discriminación. La ley 26.485, en el artículo 35, cuando habla de reparación, también nos lleva al campo de la reparación integral. Reparación civil por los daños y perjuicios. Ojo, que es civil, pero si es un caso laboral, la competencia es laboral, salvo en algunas jurisdicciones donde tienen juzgados de violencia contra las mujeres o de violencia de género, donde absorben todos los tipos de violencia. En algunas jurisdicciones lo manejan así. Pero si no, que hable de reparación civil no quiere decir que vaya a civil. Puede ir a un juzgado de género, un juzgado de mujeres, o puede ir al juzgado laboral y aplicamos la reparación integral como aplicamos la reparación integral en el caso de la ley 23.592. ¿Y qué se entiende por violencia y acoso en el mundo del trabajo conforme el reciente convenio 190 de la OIT? Ustedes saben que el convenio 190 de la OIT es el convenio del año del centenario de la OIT. Es un convenio del 2019. Hasta ese momento había normas que hablaban de discriminación. Convenio 100, el convenio 111, que habla de igualdad de trato y no discriminación en el empleo y la ocupación. El convenio 98, que habla de discriminación sindical. El convenio 156, que habla de la protección de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares para que no sean discriminados o perjudicadas por sus responsabilidades familiares, ¿sí? Pero de violencia no se hablaba en las normas. El primer convenio que habla de violencia y acoso es el convenio 190. Argentina fue de los primeros países en ratificarlo, lo ratificamos en el 2020, en el 2021 se cumplieron todos los pasos y allí entró en vigencia al año siguiente. ¿Sí? Pues hay que esperar un año. ¿Cómo define violencia? Muy interesante la definición de violencia detrás del convenio 190. Dice que es un conjunto, y recordemos que dijimos que el convenio 190 habla de la violencia en general, o sea, respecto de cualquier persona en el mundo del trabajo, ¿sí? Pero le da un tratamiento diferenciado a la violencia de género, ¿sí? Dice que la violencia y el acoso son comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos y prácticas. No hace un listado. Sabemos que es imposible hacer un listado de conductas, ¿sí? Porque la inventiva para dañar es imposible de abarcar,
Las normas nos quedan chicas si hacemos un listado. Conjunto de comportamientos y prácticas. Y bueno, ¿quién lo va a definir? Y terminará generalmente en sede judicial. Y en cada caso habrá que ver si ese comportamiento tiene tal entidad como para declararlo violencia o acoso. ¿Por qué? Porque dice comportamiento o amenaza de tales comportamientos, sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Esto es interesante porque había una jurisprudencia y alguna parte de la doctrina que decía que para tener por configurado el acoso o el mobbing, tenía que darse una reiteración de comportamiento durante no sé cuánto tiempo con el objetivo de que la persona se vaya. Bueno, acá dice, la amenaza puede ser puede ser acoso, violencia, o incluso una sola vez. Digamos, uno siempre va a los ejemplos más extremos para poner blanco sobre negro. ¿Cuántas veces tiene que intentar violarla para considerar que eso es violencia y acoso? Intentar violarla, amenaza. Y yo diría que con una ya está, ¿no? Yo no querría volver a trabajar a un lugar donde una vez intentaron, ¿no? La amenaza. Ahora, bueno, un grito. Está mal gritarle a los empleados, a las empleadas, ¿sí? O una palabra fuera de lugar. Bueno, si fue un hecho aislado, tal vez no tiene la entidad suficiente para considerar que es una situación de violencia. Bueno, habrá que analizar cada caso. La ley, el convenio no lo tipifica, pero da una definición que permite la ponderación judicial. ¿Sí? Cuando dicen que van a aplicar inteligencia artificial para resolver los casos, no sé cómo le vamos a cargar el convenio 190 para que haga esta ponderación la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, incluye, dice, bueno, que causen o sean susceptibles de causar. Esto es importante también, porque había una parte de la jurisprudencia que decía, bueno, si esta persona tuvo un pico de estrés o tuvo una depresión o tuvo un ataque de pánico, pero el perito en psicología dijo que con X cantidad de sesiones de terapia en X cantidad de tiempo, ese cuadro se va a revertir. Y bueno, entonces si es reversible no hay daño. Si no hay daño no hay indemnización, decían, y hay parte de la jurisprudencia que lo decía, ¿no? Yo digo, en mi opinión, en este tipo de situaciones, como estamos hablando del derecho fundamental a un mundo libre de violencia y acoso, del derecho fundamental a no ser discriminada o discriminado, ¿sí? Está en juego la dignidad humana y al menos daño moral, en mi opinión, hay. Al menos la zozobra, la angustia, la incertidumbre, después lo cuantificaré en función de las circunstancias del caso, de la entidad, de la situación, de las características de la víctima, ¿sí? Ahora, en mi opinión, al menos daño moral hay, ¿sí? Que causen o sean susceptibles de causar. Otra palabra importante. Daño físico, psicológico, sexual o económico incluye la violencia y el acoso por razón de género. Buenas tardes, doctora Duarte, buenas tardes a todos los colegas. Buenas tardes. El tema que está abordando es muy interesante y me parece de que nos compromete a todos los actores del Poder Judicial a comenzar la aplicación del convenio 190 por casa, porque hemos tenido casos en donde jueces han sido destituidos por el jury justamente por tener tratos violentos, discriminatorios, y creo que este momento es un momento también para reflexionar y para poder remover los estereotipos
que muchas veces se manifiestan en nuestros propios ámbitos de trabajo y que requieren de un ambiente saludable de trabajo. Coincido totalmente. Yo suelo decir cuando hablo de estas cuestiones de los protocolos al interior del Poder Judicial, a mí, en mi opinión, una persona que incurre en violencia laboral en su dependencia judicial o que incurre en violencia doméstica, ¿cómo va a juzgar con perspectiva de género? Realmente lo considero incompatible. ¿Por qué? Porque el juzgar con perspectiva de género presupone que uno incorpore la perspectiva de género, remueva los estereotipos de género, sea capaz de identificarlos y de actuar en consecuencia. Entonces me parece muy interesante. O sea, todas las capacitaciones que se dan en el Poder Judicial de todo el país apuntan a ambos objetivos. Hay que incorporar la perspectiva de género al interior de la dependencia, pero también tenemos que dar respuesta hacia afuera con perspectiva de género. Y en mi opinión, coincido plenamente, si una persona que incurre en violencia laboral o en violencia intrafamiliar no puede resolver con perspectiva de género una causa laboral o de la índole que fuere, porque la perspectiva de género es transversal y la podemos aplicar a cualquiera de las disciplinas, a cualquiera de las ramas del derecho. ¿Sí? Así que le agradezco la observación. Bueno, entonces, me parece interesante la definición del artículo 1 del convenio. Luego, los artículos 2 y 3, cuando definen dónde se aplica el convenio, dan una definición amplia, muy amplia, que es la razón por la cual el convenio se titula, habla de mundo de trabajo y no habla de contrato de trabajo, del empleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluye, por ejemplo, en el ámbito personal de aplicación, dice que el convenio protege trabajadores, otras personas del mundo del trabajo, dependientes o cualquiera sea su situación contractual. Pensemos en esta figura de monotributistas, de contratados, ¿no? Pasantes, que la pasantía, la legislación argentina no tiene naturaleza laboral, aprendices o en formación. Muchas empresas, antes de contratar, hacen hacer a la persona un curso de capacitación o de entrenamiento y después recién definen si la contratan. Bueno, en ese curso de capacitación, de entrenamiento, podría haber una situación de violencia laboral. Personas en busca de empleo. ¿Cuántos casos conocemos de situaciones de violencia sexual hacia mujeres, perdón, hacia mujeres que van a una entrevista de trabajo? ¿Sí? Entonces, el convenio tiene una mirada bastante más amplia que el contrato de trabajo. Postulantes, personas en busca de empleo, pasantes, aprendices en formación, trabajadores, obviamente, trabajadoras, trabajadores, sector público-privado, economía formal o informal, zonas urbanas o rurales. ¿Sí? Y luego cuando habla de lugares de trabajo, del lugar donde puede suceder, también hay una amplitud. Va más allá del lugar de trabajo y el in itinere. ¿Sí? Habla del lugar de los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales, de capacitación, de formación. ¿Cuántas empresas hacen el Día de la Familia? Un domingo en el club de no sé qué. Podría haber ahí una situación, alguien va a ese evento por voluntad propia. Bueno, la voy a pasar bien capaz, pero voy porque lo hace la empresa. Generalmente, digamos, las personas van porque está bien visto ir, ¿no? El almuerzo de fin de año, la fiesta de fin de año, la jornada de capacitación en el hotel no sé qué. Bueno, puede haber situaciones de violencia y acoso en esos ámbitos que no son el lugar de trabajo, que no son en el itinere, ¿sí? Pero que
el convenio 190 dice también están alcanzados. Por eso es que el convenio habla del mundo de trabajo. Bueno, luego el convenio le da un rol importante a las asociaciones sindicales y a las asociaciones empresariales en esto de promover el cumplimiento del convenio y en las tareas que hacen a la prevención, sanción y erradicación de la violencia en el mundo del trabajo. Les da un rol muy importante. En distintos momentos dice que hay una cantidad de cuestiones que hay que decidirlas en consulta con las asociaciones sindicales y empresariales. El convenio se vincula con otros convenios y principios fundamentales del trabajo, lo dice el artículo 5, con esos que menciona la Declaración de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿sí? No discriminación, libertad sindical, trabajo decente, eliminación de trabajo forzoso, eliminación de trabajo infantil. Claramente, si hay trabajo infantil hay violencia y acoso, si hay trabajo forzoso hay violencia y acoso, si hay trabajo inseguro, donde no se respetan las... Acá es interesante ver cómo el convenio empieza a vincular la violencia y el acoso con los riesgos del trabajo y con los riesgos psicosociales del trabajo. Y esto es interesante, disculpen, pero yo salí de Buenos Aires con 10 grados. Y a cada paso voy sacándome algo. Les decía, el convenio vincula la violencia y el acoso con los riesgos psicosociales del trabajo. Y esto es interesante para ir pensando a futuro el rol de las ART en lugares de trabajo donde hay violencia y acoso. Si van a hacer algo para la prevención, si pueden ser traídas a la causa, si pueden tener obligación de responder frente a esto. Ahora vamos a ver que hay alguna norma que expresamente identifica esto como un riesgo psicosocial del trabajo. Bueno, en definitiva, el convenio habla del derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso. Como pasa con otras normas internacionales, dice que hay que dictar leyes que apliquen o reglamenten o regulen estas cuestiones, en especial leyes que garanticen el derecho a la no discriminación, a la igualdad de trato, incluyendo trabajadoras, trabajadores y personas que integran uno o más grupos vulnerables o personas que integran grupos en situación de vulnerabilidad. Esto de las vulnerabilidades que, si se van sumando, ¿sí?, hacen que la persona, que el daño o la violencia se potencie, ¿sí? En los estudios de género a eso lo llamamos interseccionalidad, analizar la situación de esa mujer desde la interseccionalidad, es decir, es pensar si además de ser mujer integra a otros grupos vulnerables u otros grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eso la hace más vulnerable, doblemente o triplemente vulnerable, ¿no? Bueno, dictar legislación que prohíba la discriminación, que prohíba la violencia y el acoso, adoptar medidas apropiadas para prevenir la violencia y el acoso, ¿sí? Adoptar medidas apropiadas. Identificar en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores los sectores u ocupaciones y las modalidades en que las personas están más expuestas a la violencia y el acoso, ¿sí? Como identificar las tareas más expuestas a otros riesgos. Adoptar medidas para proteger de manera eficaz a dichas personas, ¿sí? Adoptar medidas apropiadas y acordes para prevenir la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, ¿sí? El inciso B, tener en cuenta la violencia y el acoso
así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, este es un tema del que se van a tener que ocupar también las áreas de higiene y seguridad en el trabajo de las empresas. Y este es un tema que tendrán que inspeccionar los servicios de inspección de higiene y seguridad en el trabajo. No, la pregunta es, hoy por hoy estamos frente a las ART nos plantean su falta de responsabilidad frente a situaciones como el acoso o la violencia laboral, porque dicen que es imposible el contralor. Bueno, en palabras más, palabras menos, dicen no podemos tener contralor sobre estas situaciones, por tanto, si se produjo un daño, ese daño va a tener que repararlo la patronal y no nosotros. Y hoy no está muy claro cómo podrían tomar o qué herramientas son las que nosotros como jueces debemos decirles a las ART que deben tomar como medidas de protección o de asegurar condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, y que esto también forma parte de la higiene y seguridad en el trabajo. Sí. A mí me parece que tienen que tomar medidas de prevención, de capacitación, como mencionaba antes, ¿no? Hacer cursos, generar protocolos y sobre todo también dar respuesta para ante los riesgos psicosociales, cubriendo las enfermedades, porque las ART rechazan frente a estas denuncias. En un caso que mencionábamos recién, que yo resolví hace un tiempo, la ART rechazó la denuncia cuando denunciaba particularmente las consecuencias que estaba sufriendo por la situación de acoso y hostigamiento laboral, ¿no? Por la situación violenta que estaba viviendo en el trabajo, que estaba todavía en curso, ¿sí? Y la ART rechazó simplemente el siniestro. Y después tuvimos acreditado las consecuencias que tuvo esto en la salud de la mujer. Hoy, obviamente, la ley de riesgo de trabajo no lo contempla. Hoy no tenemos una ley interna que lo ponga en cabeza de la ART. Pero hay un convenio que tiene jerarquía supralegal, por la cual internamente las ART ya están empezando a visualizar que estos temas les va a caer. Ya se están empezando estarán empezando a hacer los números, estarán empezando a pensar qué estrategias van a adoptar. Yo coincido con que las ART pueden hacer mucho en materia de prevención, capacitación, protocolos, cartelería. Generalmente es sobre la leche derramada, porque nosotros le mandamos a las empresas a hacer la capacitación una vez que despidió, discriminó, ejerció el acto de violencia. Ahí mandamos a hacer la capacitación a la empresa que infringió, pero no hay una prevención. Bueno, pero la capacitación va a ayudar a prevenir nuevos casos. Por eso, en esto de las medidas transformadoras y del juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, porque en definitiva la violencia laboral puede sufrirla un varón también, significa, sí, le doy una respuesta a la víctima que tengo hoy en la causa, pero así como las ART tienen que empezar a pensar qué pueden hacer para modificar los lugares de trabajo en este sentido, la pregunta es, ¿puedo con mi sentencia hacer algo más para modificar a futuro, para que no vengan después otros casos? Yo creo que sí, en línea con esas sentencias de las que estamos hablando, que empiezan a ordenar estas capacitaciones, protocolos, cartelería, y uno dice, bueno, obviamente el perverso, el violento con un protocolo, con una capacitación, no lo resuelvo. Ahora, muchas situaciones tienen que ver con prácticas muy internalizadas en los lugares de trabajo. Y hoy se ve mucho con las chicas jóvenes y el choque generacional, ¿sí? Me pasaba a mí en el tribunal cuando estaba en la Cámara. Los jueces venían el Día de la Mujer con las flores. Y las chicas más jovencitas que entienden que el Día de la Mujer es la conmemoración, se molestaban. Decirle al doctor que no nos traiga más flores, no queremos flores. Bueno, eso es lo que llamamos la microviolencia. Ese era un gesto,
obviamente ninguno de ellos quería ejercer violencia, ¿sí? O el piropo, ay, qué linda te viniste hoy, ay, te cambiaste el pelo. Hoy hay otra conciencia, en especial en las generaciones jóvenes, respecto de que esos comentarios en los lugares de trabajo no se hacen. Y hay lugares donde está muy internalizado, o porque son ámbitos muy masculinizados, o porque son ámbitos donde el choque generacional o son muy tradicionales, o son muy... ¿sí? Entonces, esas microviolencias con un protocolo, con una capacitación, con actividades de sensibilización, reducen muchísimo las situaciones de violencia, reducen la conflictividad, reducen el malestar, porque todo eso genera malestar, genera el rum rum. ¿Viste lo que me dijo? ¿Viste lo que hizo? No, que no me deje sola, no me lo quiero cruzar o no me la quiero cruzar. Todo eso perturba. Obviamente hay casos más graves que son esos los que vamos a sancionar, ¿sí? Ahora, las microviolencias, los micromachismos se corrigen y también generan una conciencia en el resto. En la feria tuve un caso de violencia de una chica que decía que hace la denuncia por violencia porque uno de los supervisores, cada vez que podía, la seguía por las cámaras de seguridad del circuito interno. Y entonces veía que iba para el depósito y iba a buscarla al depósito y trataba de acorralarla, le decía algo, la incomodaba, ¿sí? La veía que iba para el baño y la esperaba en la puerta del baño. El tipo la iba siguiendo por las cámaras y la perseguía. Sus propios compañeros se habían dado cuenta de eso y entre ellos se habían organizado para no dejarla sola. Entonces, si ella decía, hay que ir al depósito, alguien le decía, deja, no vayas vos, voy yo, porque te está mirando. Quería ir al baño, alguien la acompañaba. Bueno, un día hubo una situación de mayor violencia y entonces ya hizo la denuncia y pide la prohibición de acercamiento y de la orden de restricción de contacto, ¿no? Y claro, en la audiencia yo le pregunto, bueno, pero a ver, ¿es posible, cuando ella, o sea, es posible que no tengan contacto? Y ella me dice, y en la práctica nos organizábamos nosotros para que yo no me quede a solas con él. No es que trabajaban ellos dos solos, había un montón de otra gente y había esa conciencia en ese lugar, era toda gente joven, por ahí la gente joven tiene como, está como más concientizada de estos temas, ¿no? Entonces, esos protocolos, esas capacitaciones ayudan a eso, a generar conciencia, a luchar contra las microviolencias, contra los micromachismos, ¿no? Y esto lo van a tener que empezar a pensar las asociaciones sindicales, que ya están trabajando en capacitaciones en muchos lugares, lo tienen que empezar a pensar las ART, lo tienen que pensar las áreas de recursos de relaciones laborales y de higiene y seguridad en el trabajo. Aquí hay que abordar el tema desde distintos sectores y a mí me parece que en la medida en que alguien trae el conflicto y hacen oído sordo y no le reconocen la enfermedad, no hacen una inspección, no buscan sugerir algún cambio, ya quedan alcanzados por la responsabilidad. ¿Sí? El artículo 36 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el gerente de recursos humanos se entera que hay una situación de violencia entre dos personas que son compañeras de trabajo, a partir del momento que se entera, la empresa ya tiene el deber de hacer algo. Porque si no, va a ser responsabilizada. Ahora, hablando de empezar desde adentro, las asociaciones sindicales es uno de los lugares con menos representación de las mujeres. Entonces, ¿cómo las asociaciones sindicales van a pensar en la violencia contra la mujer? Lo que decía también el doctor Amarilla, ¿cómo van a pensar en algo que ellos no están ni siquiera, tienen un cupo de representación de las mujeres? Ni siquiera respetan el cupo, ni siquiera respetan el 30% que establece la ley. Ahora, las dirigencias más bajas, no las cúpulas, las nuevas generaciones están haciendo capacitaciones, digamos. Por lo menos en Buenos Aires
yo lo sé porque me han invitado a muchas, ¿no? Están en muchos sindicatos haciendo capacitaciones para ir empujando, ¿no?, desde abajo el cambio, ¿sí? Ahora, sí, claro, es como en el Poder Judicial, es como en tantos otros lugares. De hecho, hay un caso muy interesante que se los dejé en el material. En el material les dejé algunos casos que me parecen interesantes por la temática o por la resolución o por la argumentación. Hay un caso del Tribunal de Trabajo número 2, que es un caso de violencia entre dos representantes sindicales. Dos personas, y el juez dice, bueno, ella tiene derecho a la no violencia y por lo tanto tiene derecho a que él no se le acerque, a no cruzárselo, a que no tengan ningún contacto. Pero él es representante sindical y la representación sindical viene acompañada de una serie de protecciones y por esa representación él tiene que ir a reuniones, tiene que hacer gestiones, tiene que participar. Entonces la sentencia dice, bueno, que el señor violento haga un tratamiento y hasta tanto termine ese tratamiento y termine la capacitación y hasta tanto pongan en marcha efectiva el protocolo que ya tenían, era ATE el sindicato, pero no lo aplicaban, hasta tanto que vayan días diferentes al sindicato y las reuniones que requieren de la presencia de ambos que se hagan por Zoom. Bueno, es una vuelta que encontró, sí, pero hay infinidad de situaciones de violencia de género, acoso sexual, sí, en las asociaciones sindicales, como las hay en el Poder Judicial y como las hay en tantas otras instituciones. Bueno, estábamos en los riesgos psicosociales del trabajo. Identificar y evaluar los riesgos, ¿sí? Prevención ligada al principio de indemnidad, ligado al tripartismo. Son como los tres ejes que están ahí dando vueltas en el convenio 190 de la OIT. Bueno, circunstancias de violencia y acoso puede haber en el acceso al puesto de trabajo, puede haber durante la vida laboral, puede haber al egreso, son más que evidentes, conocemos infinidad de casos. Quiero, para ya ir cerrando en 15 minutos, centrarme en esto, que me parece que nos es más útil para juzgar con perspectiva de género. Las normas que hemos venido mencionando le dan un lugar importante o le destacan la importancia del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener un derecho si no puedo ejercerlo efectivamente? Y en estos temas traen pautas muy particulares. Por ejemplo, Belém do Pará, esa convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en la que habla, en el artículo 7, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, adoptar medidas para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, ¿sí?, de intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro, abstenerse de procedimientos legales, justos y eficaces, medidas de protección. Hay que garantizar medidas de protección si la víctima se siente en riesgo, y a veces la tenemos que idear nosotros, porque a veces la víctima ni siquiera tiene muy claro cómo puede ser. Y aquí yo creo que no nos podemos atar al contradictorio. ¿Por qué? Porque si esa persona sufre una nueva situación de violencia y yo no adapté las medidas idóneas para su protección, tengo algún grado de responsabilidad, ¿no? Como pasa con la violencia doméstica, cuando la mujer hizo 1, 2, 3 causas, 3 denuncias, 5, 6, 7, y igual algo falló. Evidentemente no le dieron la debida protección. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos temas. Juicio oportuno, acceso efectivo. Dice, reparación del daño
u otros medios de compensación justos y eficaces. Justos y eficaces. Para mí, justos y eficaces nos saca de la tarifa. ¿Por qué? Porque la tarifa, ¿qué rezarse? La tarifa del despido, rezarse, ¿sí?, la antigüedad que tenía esa persona, ¿sí?, y es la protección frente al despido arbitrario. La tarifa de la ley de riesgos, ¿qué rezarse? ¿Cómo? La incapacidad. ¿Y cómo voy a resarcir el daño derivado de una situación de violencia laboral de forma justa y eficaz? Y acá recordemos que la reparación tiene esas que la responsabilidad civil tiene esa triple función, ¿no? Prevención, resarcitoria y sancionatoria, y disuasoria. ¿Sí? Entonces la sanción, el resarcimiento insuficiente no disuade. También podría ser. Por eso, obviamente, esto es una norma internacional. La tenemos que llevar a nuestro derecho interno. Sí, en el ámbito de la justicia nacional hay salas que aplican analógicamente ese criterio de la minoría en Álvarez, hay otras que no. La Corte Nacional en Arostegui dijo que la indemnización, que la reparación civil no puede estar sujeta a tarifa, digamos, a fórmulas, no a tarifa, a fórmulas. Pero obviamente en cada jurisdicción hay diferentes criterios. En mi opinión, esto nos está llevando y yo no aplico resarcimiento integral si no piden reparación, si por ahí solo piden, obviamente, si solo piden una medida de protección o piden el cese o piden una reinstalación, es una cosa. Ahora, si piden alguna indemnización, en mi opinión, y hubo algún caso de la Sala Novena que fue a la Corte, que es el caso Monteagudo, donde pedía en una situación de discriminación de una persona que ejercía actividades, que tenía cargo sindical, y pedía la indemnización del artículo 52, y la Cámara le dio la reparación integral en los términos de la 23.592. Y la Corte dijo que el iura novi curia permitía encuadrar jurídicamente la cuestión y por lo tanto establecer también la reparación aplicable a ese caso. La Corte lo confirmó, Monteagudo Barro, no me acuerdo, si no lo mandé, ahora después voy a chequear. Si no lo mandé, digo porque yo estaba en la Sala Novena en ese momento, tuve algo que ver, eran esas cosas que a veces uno hace y dice, y la Corte le lo convalidó y hizo, no la actual, ¿no? Y lo convalidó expresamente explicando los alcances del iura novit curia. ¿Sí? O sea, no es que no abrió el recurso. Habría que ver qué dice hoy, ¿no? Pero ustedes vieron que los criterios van cambiando. Convenio 190. Pautas procesales. El convenio 190 remarca la protección de la privacidad, ojo con esto, confidencialidad, resguardo de datos sensibles, prever sanciones cuando proceda para los casos de violencia y acoso, prever el acceso efectivo de las víctimas a mecanismos de solución de conflictos, asistencia, servicios, vías de recurso y reparación. En el primer punto, vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces. ¿Sí? Similar a la terminología, ¿qué quiere decir? Justa y eficaz, apropiada y eficaces. ¿No? Esto es la tarifa. ¿Y cuál tarifa? Porque si vamos a aplicar analógicamente, ¿qué aplico? ¿La del 245? Si voy a aplicar analógicamente, yo aplico la norma más favorable. Y la norma más favorable es la 23.592, la 26.485. Ahí tenemos también otro
¿no? Sí, porque el 245 no está para estos casos. Reconocer los efectos de la violencia doméstica, garantizar, miren esto que interesante, garantizar el derecho de alejarse. Obviamente todas estas cuestiones son potenciales, ¿no? Por eso yo remarco, yo interpreto, qué sé yo. Vamos a ver, hasta ahora la Cámara, de lo que hice, ha llegado 1 o 2 a la Cámara y por ahora me vienen confirmando, pero a la Corte no ha ido nada. Pero miren qué interesante esto, a ver cómo lo interpretamos. Garantizar el derecho de alejarse de la situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas ante peligro grave e inminente para su vida, salud o seguridad. Para mí es retener tareas ante una situación de violencia laboral. De la misma forma que la retención de tareas cuando no me dan los elementos de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Yo no lo he visto planteado todavía, pero para mí apunta a eso. Bueno, la recomendación 206 trae pautas similares. La recomendación 206 habla de órdenes de aplicación inmediata para que cese la violencia, ¿sí? Que son estas medidas de protección. Habla de la inversión de la carga probatoria, la recomendación 206. Ustedes saben que las recomendaciones no tienen el mismo valor que el convenio. El convenio se ratifica, la recomendación es la sugerencia que hace el organismo respecto de cómo aplicar el convenio. Habla de inversión de la carga probatoria. Y esto me parece interesante porque ustedes se acuerdan que la Corte en Pellicori y en Cisneros hablaba de la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Pero en un caso, creo que del 2021, Fontana, la Corte parece haber dejado esto de las teorías de las cargas dinámicas probatorias porque pone tales requisitos que volver a las cargas probatorias tradicionales, ¿no? Pero la recomendación 206 habla de inversión de la carga probatoria. Me parece que es una línea que nos está marcando, ¿no? Un camino que nos está marcando. La ley 26.485, cuando habla de pautas procesales, habla de gratuidad, respuesta oportuna y efectiva, derecho a ser oída personalmente. La ley establece que no es una audiencia conciliatoria, sino es una audiencia para escuchar a la víctima. Nada más que para eso, ¿sí? Para tener una inmediación con la víctima. A recibir protección judicial urgente y preventiva, protección de su intimidad, confidencialidad de las actuaciones, amplitud probatoria. En el artículo 29 habla del derecho a un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños y la situación de peligro. Yo tuve un caso, uno de los que les traigo, que yo lo tomé, ya estaba la prueba producida y en realidad todavía no me habían avisado, o sea, no había dado pauta sobre esto. Cuando me llega sentencia ya estaba toda la prueba producida y dije, ¿qué hago? ¿Pongo una medida por mejor proveer o con lo que tengo resuelvo? Y con lo que tenía era más que suficiente para resolver. Pero yo pensaba, mientras hacía la sentencia, que hubiese sido interesante en ese caso tener una evaluación socioambiental del lugar de trabajo, porque a mí me daba la impresión que por el tipo de prácticas que esta persona denuncia y acredita, porque ahí no necesité ni inversión de la carga, estaba todo probado, o sea, era una trabajadora a la que uno de los socios gerentes todo el tiempo le mandaba WhatsApp o le decía barbaridades adelante de todo el mundo, la llamaba el fin de semana, le mandaba mensaje de audio cuando salía a comer con las compañeras. Estaban todos los testimonios de las compañeras, la pericia de los WhatsApp,
el informe de la compañía telefónica de que este señor se comunicaba los sábados, le mandaba WhatsApp los sábados, a la noche, en el horario de almuerzo. Estaban todas las declaraciones testimoniales, sobraban las pruebas, ¿no? Pero le decía barbaridades permanentemente. Y ella tiene una situación emocional, una licencia, después vuelve, el otro socio lo denuncia ante el otro socio gerente, no hacen nada, su cuadro empeora y bueno, finalmente el vínculo se disuelve. Yo cuando leía las declaraciones testimoniales pensaba que seguramente este señor que se comportaba tan impunemente con ella debía comportarse de una forma similar con otras personas en el lugar de trabajo, porque era permanentemente barbaridades. A ver, gorda de no sé qué, a ver si la llamaba sábado, domingo, a ver si dejás a tu noviocito con palabras obscenas y dejás de tal cosa y juntá energía para laburar el lunes. Barbaridades. ¿Cómo? Sí, era y estaban todos los elementos. Una persona que se maneja de esa forma, se fue esta persona y va a tomar a otra como objeto de su violencia. Y bueno, un informe interdisciplinario hubiera sido interesante, ya no lo quise disponer porque con lo que tenía me alcanzaba, ¿no? Pero el artículo 30 habla de amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, disponer las medidas que fueran necesarias, no solo para averiguar lo que sucedió, ubicar el paradero, sino para proteger a quienes corran riesgo de padecer nuevos actos de violencia. Y quienes corran riesgo puede ser esta víctima que yo tengo en mi causa, pero pueden saber también el resto. Si esta persona tiene un perfil violento, tiene ya una forma muy arraigada de comportamientos violentos, ¿no? Entonces, me parece interesante esto. Amplia libertad probatoria. Bueno, ¿qué está en juego la violencia? Como ya hemos mencionado, la salud psíquica, física, moral, la vida de relación, el proyecto de vida. Esta persona que de pronto tiene que tomarse una licencia psiquiátrica, a lo mejor estaba por ascender, a lo mejor estaba yendo a la facultad o estaba haciendo un estudio terciario para poder ascender o para poder crecer o para poder progresar, ¿sí? Y cuando una persona cae en un cuadro depresivo, en un cuadro de angustia o tiene ataques de pánico, tal vez haya tenido que dejar ese estudio terciario, tal vez su vida familiar seguramente su vida familiar se ve afectada, posiblemente su vida de pareja, posiblemente su vida social. Hay, digamos, infinidad de daños. Por eso yo digo, a mí me parece que quedarme en la tarifa cuando hay tantos daños que se derivan de esta situación es interesante. Digamos, hay que pensarlo, ¿no? Por lo menos. Y bueno, aquí van a encontrar algunas pautas de qué se entiende por indemnización justa, algunos fallos de la Corte, algunas pautas de la Corte Interamericana, lo paso rápido si vamos avanzando. ¿Sí? Bueno, campo algodonero lo hemos mencionado, estos pronunciamientos de la Corte los hemos mencionado. Y quiero llegar a 2 o 3 cuestiones de medidas transformadoras. Estas sentencias que yo digo establecen medidas o incorporan medidas transformadoras, se pueden basar en muchas de estas normas que hemos mencionado, se pueden basar en los mandatos preventivos del Código Civil y Comercial, ¿sí? Se pueden basar en la Recomendación General número 28. Y hay casos, bueno, acá hay uno de Concordia, son todas medidas que se disponen en la mayoría de los casos de oficio, ¿no? Esta que yo les contaba, los mandé a capacitar
Y después apareció un caso, tiempo después, de la Sala Sexta contra el Club Atlético Lanús, y ahí dije, ay, me quedé corta. ¿Por qué? Porque aquí la Sala Sexta dijo capacitar, hacer un protocolo para prevenir nuevos casos. ¿Sí? No solo capacitar, un protocolo para prevenir nuevos casos, especialmente focalizado, este era un caso de identidad de género, especialmente focalizado en las cuestiones ligadas a la identidad de género. Aquí está el caso del Tribunal número 2 de La Plata, que dispone estas medidas de apartamiento, de hacer las reuniones por Zoom, de alternar los días que van al sindicato, pone el contralor de esto, lo comunica al Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad para que controle el cumplimiento, porque a veces a nosotros se nos hace difícil controlar el cumplimiento, ¿sí? Entonces lo pone en cabeza del Ministerio que controle el cumplimiento de la aplicación del protocolo, de las capacitaciones, manda a hacer tratamientos. Les quería comentar brevemente y cerramos que así. Le decía, esta era una trabajadora de vigilancia, una empresa de vigilancia que estaba afectada a una terminal de colectivos, de transporte de colectivos. Desde el minuto 1, las bromas que le hacían, ¿no? De que, bueno, vos nos vas a cuidar a nosotros, los señores colectiveros, la señora era de una empresa privada de vigilancia. Bueno, después empieza a aparecer problemas con uno en particular que no le daba permiso para ir a un baño, a un lugar cercano, y le decía, bueno, si vos querés ir al baño, a un supervisor de la empresa donde ella daba el servicio de si querés ir al baño, y bueno, tenés que ir al baño nuestro. Y el baño de ellos era un baño de varones, con mijitorios, sin puertas, ¿no? Sin papel higiénico. Bueno, situaciones así, infinidad. Entonces, ¿qué dice el juzgado que recibe la causa? Dice, bueno, a ella como consecuencia de esa situación le habían quedado, entre otras cosas, problemas renales, porque no podía ir al baño. Porque no la dejaban ir a un baño cercano, ¿sí? Entonces, y ella no quería ir al baño de varones. Entonces, entre otras cosas, lo que dice el juzgado es, bueno, la empresa se va a tener que hacer cargo del tratamiento médico de ella y del tratamiento psicológico de ella. Va a tener que costearle el tratamiento psicológico al acosador. Va a tener que hacer un protocolo para que esto no vuelva a suceder. Va a tener que dar capacitación para que esto no vuelva a suceder. Va a tener que adecuar los baños. Y pone en cabeza del Ministerio de Trabajo, Policía del Trabajo, para que vayan a controlar la adecuación de los baños, para que haya baños para varones y mujeres, para que los baños tengan condiciones de intimidad y salubridad y sanidad adecuadas, ¿sí? Y además, y lo traigo, digamos, como el dato de color, de esto, de a dónde llegamos con esto de pensar posibles respuestas en pos de prevenir nuevas situaciones, ¿sí? Dice, bueno, va a tener que adecuar el baño, adoptar todas estas medidas y van a tener que colocar en la puerta del sanitario, donde la obligaban a concurrir a la señora esta, una placa inamovible de material perdurable de un tamaño de 30 centímetros de lado, a la altura de 1,60 m, con el siguiente texto: la violencia de género no es una opción posible. Parece un dato de color. Vieron que ha habido muchas veces casos donde, frente a situaciones de afectación del honor de una persona, de atribución de un delito, de una conducta
deshonrosa sea condenado a un pedido de disculpas o a publicar en alguna cartelera que tal persona, no sea una retractación. Bueno, de alguna manera aquí lo que condenan es a poner un cartel visible que diga la violencia de género no es un camino posible. En definitiva, de lo que estamos hablando es de diferentes estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral en general y en particular contra las mujeres. ¿Sí? ¿Para qué? Y para poder juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, tenemos que capacitarnos con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, pero también hay que capacitar a la abogacía y a los servicios periciales para que puedan reclamar, porque muchas veces tenemos este problema de que uno empieza a hacer malabares de oficio porque no le pidieron lo que le podrían haber pedido, ¿sí? Porque a veces las pericias no se hacen con perspectiva de género y entonces ahí tenemos otro problema, ¿sí? Los médicos que son renuentes o los psiquiatras que son renuentes a determinar daño psicológico o que dicen, bueno, con 10 sesiones de psicoterapia esto se arregla. Bueno, hay que capacitar también a la abogacía y a la pericia para que puedan reclamar y peritar con perspectiva de género para que nosotros tengamos el mejor escenario posible para juzgar con perspectiva de género, que en definitiva son esos lentes que nos permiten ver la realidad desde todas estas dimensiones, desde todo este marco jurídico y desde la interseccionalidad, ¿sí? En definitiva, para decirle no a la violencia laboral, alto a la violencia contra las mujeres. Bueno, muchas gracias.